A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como siempre, nuestro cordial saludo a todos los que nos sintonizan semana a semana en su programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles 21 de julio. Contigo, Andrés Velázquez. Nuestro fraterno abrazo para todos ustedes y, como siempre, nuestro agradecimiento a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción, César Umbría en la producción del programa y al jefe de los controles, José Gregorio González, quien nos permite ponernos en contacto con todos ustedes. Hoy nos acompaña el ingeniero Alfredo Ramos, exalcalde de Barquisimeto, quien a lo largo de todo el programa estará con nosotros. Por supuesto, hoy tendremos también una conversación con un invitado muy especial, un gran amigo. Ya lo estaremos presentando. Y quisiera iniciar esta conversación del día de hoy con el tema del COVID. El doctor Julio Castro ha dicho que estamos en el pico más alto de casos de contagiados de COVID desde el inicio de la pandemia. Esto es muy grave porque evidentemente eso nos obliga a tener que tomar todas las previsiones relacionadas con el cuidado, con la protección. El tema de la mascarilla, el tema de lavarse las manos, el tema de no aglomerarse, de no exponerse. Porque al final de cuentas, bueno, nos encontramos que en Venezuela el tema del COVID, como todos los problemas, se vuelve un problema extremo para todos nosotros. Porque seguimos sin el plan de vacunación, seguimos sin el programa necesario para recibir las vacunas, seguimos sin el plan científico que todos están exigiendo. Y además se sigue con el tema de la politización de este programa de vacunación mediante el programa Patria, hacia el carnet de la patria, todo este tipo de manipulación política y utilización política que hace el régimen de un asunto tan grave como es el tema de preservar la vida de todos y cada uno de los venezolanos. Quería comenzar llamando la atención sobre esto, llamando la atención sobre el cuidado que debemos tener todos los venezolanos y, por supuesto, con este tema, iniciar nuestro programa, dándole, por supuesto, entonces nuestra bienvenida a el exalcalde Alfredo Ramos, nuestro compañero de la Causa R, miembro de su dirección general. Y, ¿y cómo está la situación por Barquisimeto en materia de COVID? Todo esto. Fíjate, yo creo que es importante nuevamente decirle a la gente que Maduro, desde que inició la pandemia, cuando decretó la cuarentena desde el 2020, marzo del 2020, utilizó la pandemia para el control político, para el control social, y no se preocupó de los venezolanos en presentar un plan de vacunación o presentar todo un conjunto de medidas que evitaran muchas de las muertes que han ocurrido en nuestro país. Aún en Venezuela no existe un plan de vacunación. Es decir, todos los países del mundo tienen planes de vacunación, menos Venezuela.
Es decir, hasta los países más pobres del mundo, del planeta, tienen planes de vacunación y en Venezuela aún eso no existe. Hay que recordarle a la gente también que Maduro, uno de sus funcionarios, altos funcionarios, en una rueda de prensa con funcionarios rusos, dijo que había adquirido 10 millones de vacunas rusas para iniciar el plan de vacunación en Venezuela. Y eso era totalmente falso, mentira. Es decir, hasta ahora el régimen lo que ha hecho es ocultar las cifras del contagio, ocultar las cifras de muertes que han habido en nuestro país y por supuesto, bueno, nos ha agarrado con una situación bastante grave que el número de muertes se ha venido creciendo y bueno, por eso esa denuncia que está realizando el doctor Julio Castro de que estamos nuevamente en uno de los picos de la pandemia. Eso es a nivel nacional. En caso de Barquisimeto, el caso del estado Lara, bueno, la situación es bastante grave. Hay zonas donde hemos ido, sectores, urbanizaciones o barrios, por ejemplo, donde inmediatamente que uno llega, lo primero que le dicen, bueno, aquí en 2 semanas murieron 10 personas, en 2 semanas. Y resulta que ese registro, eso no lo dice el régimen, la dictadura, porque no le conviene, porque Maduro ha utilizado la pandemia para el control político, social y para perpetuarse en el poder. No le interesa resolver el problema de la pandemia en Venezuela. Fíjese, al ritmo que vamos, Andrés, al ritmo que vamos, este año no vamos a llegar ni siquiera a la posibilidad de la inmunización de rebaño que se conoce, que es el 70% de la vacunación. No, y los que recibieron la primera dosis, Alfredo, no tienen la posibilidad de la segunda. No, porque desapareció, no hay programa de la segunda dosis. Exactamente. Entonces, si calculamos el número de habitantes, de población que tenemos en Venezuela, con la gente con la diáspora, los que se fueron, bueno, calculemos 25, 26 millones de personas aquí que están en Venezuela. Si tú le aplicas el 70%, estamos hablando de casi 18 millones de venezolanos que tendrían que estar vacunados para lograr la inmunización del rebaño. Sí. Eso no existe. Se habla de que si acaso se ha llegado a vacunar el 2% de la población. Por eso digo que si al ritmo que vamos, bueno, vamos a pasar varios años para que se llegue a ese nivel de inmunización en nuestro país. Sí. Otro punto que yo quisiera en este comentario inicial del programa con nuestro compañero Alfredo Ramos es lo relacionado con el comunicado hecho público el día lunes de la causa R, en la que, como es su característica permanente de hablarle claro al país, como es su característica permanente que la población sepa a qué atenerse con nosotros en nuestro accionar político, como es nuestra característica de siempre, mantener coherencia en la actividad política, lo que decimos, lo que hacemos, porque es muy grave, sobre todo en estos tiempos en lo que la gente no cree en políticos o por lo menos tiene desconfianza. Bueno, el hecho de que no exista coherencia contribuye a esa pérdida de credibilidad que, digo yo, es uno de los valores más importantes que debe tener un político, que es su credibilidad, su coherencia, su honestidad, y por eso la causa R hizo público, ahora que estamos en vísperas ya prácticamente de inscribir candidatos en la convocatoria que hace Maduro para el 21 de noviembre de este año en elecciones regionales, ha hecho público un comunicado señalando de manera diáfana, clara, prístina, la situación de que no va a convalidar esa convocatoria fraudulenta de Maduro. Quisiera que intercambiáramos, Alfredo, puntos de vista en relación a esto y razones adicionales para reconfirmar para todos nuestros oyentes esta posición que tiene la causa R.
Bueno, una posición de responsabilidad ante el país, lo que nosotros fijamos el día lunes, porque como tú muy bien lo has dicho, una de las cosas, tanto en la vida como en la política, es mantener la coherencia para que la gente pueda de verdad contar con liderazgos con credibilidad. Y yo creo que cuando eso se pierde, indudablemente que es difícil pues que la población crea en organizaciones políticas o en el propio dirigente político que no mantenga una coherencia. Nosotros hemos mantenido una política de desafío, de enfrentamiento y de reto a la dictadura de Nicolás Maduro por varios años. Hemos considerado pues que Venezuela vive en dictadura, que aquí no existe Estado de Derecho, no hay poderes públicos independientes, que todo eso está totalmente secuestrado, que aquí se viola la Constitución y los derechos humanos por parte de la dictadura, que Maduro se trazó un plan desde el 2015, cuando fue derrotado abrumadoramente por el pueblo venezolano, cuando el pueblo venezolano lo derrotó y dio la mayoría a los factores democráticos que participamos para aquel entonces. Desde ahí Maduro se trazó un plan de desconocer la voluntad popular y montar todo un entramado fraudulento para las elecciones después del 2015. Ahí hay que recordar todo lo que se hizo con la Asamblea Nacional. Fue liquidada en la práctica la Asamblea Nacional legítima con las 2/3 partes, la mayoría calificada. Fueron perseguidos diputados, encarcelados. La Asamblea fue colocada en estado de desacato, que no existe en la Constitución. Le anularon absolutamente todas las resoluciones, acuerdos y leyes aprobadas por esa Asamblea Nacional electa mayoritariamente en el 2015. Porque Maduro definitivamente desconoció y sigue desconociendo la voluntad popular. Y nosotros, la inmensa mayoría del pueblo venezolano, desconoce, por supuesto, lo que ha significado la dictadura, porque Maduro lo que está es usurpando el poder en Venezuela. Y cuando hablamos el año pasado de no participar en las elecciones del 6 de diciembre, donde el pueblo mayoritariamente, casi el 90% de los venezolanos, decidió no convalidar el fraude de Maduro con las elecciones a la Asamblea Nacional, e incluso los factores democráticos convocamos a una consulta donde participaron aproximadamente 7 millones o más de 7 millones de venezolanos que respondieron afirmativamente a 3 preguntas que se le hizo en esa consulta, que era rechazar el fraude del 6 de diciembre. En segundo lugar, la convocatoria a elecciones presidenciales. Eso fue aprobado por la mayoría de los venezolanos en esa consulta que se realizó el 12 de diciembre. Y en tercer lugar, solicitar la ayuda a la comunidad internacional para el tema de la crisis humanitaria que vivimos. Entonces, todos esos elementos que aprobamos, el hecho de no participar porque no habían condiciones, hasta ahora eso no ha cambiado, Andrés, y es la gente que nos está escuchando o nos está viendo. Eso no ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué participar en unas elecciones, convalidar un proceso electoral regional que, por cierto, no va a resolver el gravísimo problema que tiene Venezuela, donde la inmensa mayoría del pueblo venezolano dice que el responsable es el dictador Nicolás Maduro? ¿Cómo nosotros vamos a hacer un cambio, un giro de 180 grados sin que hasta ahora haya condiciones de decir que vamos a participar en ese fraude que ha convocado Nicolás Maduro, toda esa farsa que ha convocado Nicolás Maduro? Y por eso nuestra posición bien clara, bien firme, determinante, de que nosotros no vamos a convalidar esa farsa electoral. Primero, por lo que dice muy bien el comunicado, eso no está inscrito en el acuerdo de salvación nacional. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que exige ese acuerdo? Bueno, una solución de fondo, de raíz, con un cronograma electoral donde se incluya la elección presidencial. Eso no existe. Hasta ahora eso no existe. Y como no existe esa convocatoria de Maduro, porque esa es una convocatoria fraudulenta de Maduro,
para buscar darle un barniz a su dictadura y buscar alguna legitimidad tanto interna como externamente que no la tiene. Por eso esa convocatoria, y nosotros hemos decidido también como agregándole a eso que tú dijiste, lo que es el tema de la coherencia, el tema de la honestidad política, la ética política, yo le agregaría al tema de la causa R que nosotros abrimos un debate profundo en todas las instancias a la hora de tomar esta decisión. Es una decisión colectiva donde por la vía del consenso decidimos no participar ni convalidar y no vamos a inscribir candidatos en esta farsa electoral del 21 de noviembre. Sí, señor. Bueno, hay una amplia explicación sobre esta posición de la causa. Yo agregaría además en dictaduras comunistas, tiránicas como la que tenemos en Venezuela, el voto no vale nada. Y esto lo digo con entre comillas y en mayúscula, porque mucha gente plantea, bueno, es que tenemos que volver al voto, a la política, pero ¿quién es que ha sacado a los venezolanos del voto? ¿Por qué los venezolanos le han dado la espalda a este tipo de convocatorias que se han venido dando permanentemente por parte de Maduro? Porque sencillamente entendieron que todos estos procesos no le dan garantía, no le dan certeza, no le dan seguridad para que el voto tenga la efectividad que dice la Constitución, para que sea ese poder soberano del voto el que logre la alternabilidad del poder. Ellos anularon eso cuando despreciaron el voto, por ejemplo, desconociendo la elección de los alcaldes. Bueno, el alcalde Ledesma, para poner uno, el alcalde de metropolitano electo con la mayor votación de todo el país, bueno, fue desconocido y perseguido hoy en el exilio. Alcalde de Lecherías igualmente, el alcalde Esmolanqui igualmente. A ti, tú eres un ejemplo, Alfredo, a ti te sacaron para la cárcel desde la oficina de la alcaldía. Ellos no respetan absolutamente el voto. Y yo, bueno, puedo poner a Juan Pablo Guanipa, que la condición que establece la Constitución es que se juramente allá ante el Consejo Legislativo Regional, y vinieron a hacerlo, a pretender hacerlo jurar y ponerse de rodillas ante una asamblea constituyente ilegítima, ilegal desde todo punto de vista, solo para humillar y para obligar a que, bueno, se reconoce. De tal manera que, y puedo poner yo también como ejemplo, puedo ponerme como ejemplo, en el sentido de que fui electo y no se me reconoció. Es decir, se puede votar, pero no se elige. En el caso concreto de Venezuela, se vota, pero no se elige. Y eso es lo que, al final de cuentas, estamos viendo hoy día en Venezuela, de por qué los venezolanos están despreciando. Tenemos que rescatar el voto, pero para rescatar el voto, tiene que estar protegido, tiene que estar vigilado, porque la dictadura lo que quiere es simulación permanente a través de elecciones que son totalmente fraudulentas. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 21 de julio, a través de su RCR 750, la radio que se ve, a través de @RCR750 y rcr750.com. Por allí nos podemos ver y nos podemos oír. En esta parte del programa tenemos un amigo, muy amigo, de luchas, coincidiendo muchísimo en toda la situación política que tenemos por delante. Se trata del doctor Agustín Berrío, nuestro querido amigo, economista, un dirigente político que ha sido en Venezuela, ha sido un activista permanente de la Alternativa Democrática, es economista con estudios en la Universidad de Harvard, en administración pública, y quien podemos decir ha dedicado prácticamente su vida a el tema político nacional. Y por supuesto, en estos tiempos de dictadura ha estado allí comprometido con la libertad y con la democracia. Queremos darle la bienvenida a Agustín Berrío y agradecer por este contacto. Agustín, tu saludo para la audiencia. Bienvenido y gracias por atender el llamado. Agustín, ¿estás en línea? Problemitas, bueno, vamos a ver, ya lo debemos tener en línea. Ya. Agustín, ¿me oyes? Ya vamos a tener, ya estamos activando audio para tener a Agustín Berrío con nosotros. Decía que Agustín ha venido, contribuyendo muchísimo con ideas, con organización, con activismo, todo lo que tiene que ver con esta lucha. Por eso queríamos conversar en la tarde de hoy sobre, esta situación política que hoy vive Venezuela, sobre el tema relacionado con las próximas o la convocatoria convocada para elecciones regionales del 21 de noviembre. Estamos sencillamente esperando este contacto. Agustín, ¿nos oyes? ¿Nos estás oyendo? No sé si me oyes a mí. Ahora sí te oigo, Agustín, ahora sí te oigo. Bueno, queremos darte la bienvenida, agradecerte, por supuesto, que hayas atendido nuestra invitación y tu saludo inicial para la audiencia, y de una vez iniciamos, esta conversación. Está con nosotros Alfredo Ramos, también, que va a intervenir en la conversación, y queríamos preguntarte de una vez en este intercambio de opiniones, tú cómo estás viendo la situación actual del país, cómo ves la convocatoria a elecciones regionales el próximo 21 de noviembre y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las mejores decisiones en medio de esta situación tan compleja que vive Venezuela? Bienvenido. Bueno, gracias, Andrés, gracias por la invitación. Un saludo a ti, a tu equipo, a tu audiencia,
ese admirable luchador que es Alfredo Ramos. Estamos con muchas precariedades técnicas, pero ojalá que podamos, en medio de las precariedades técnicas, sacar adelante el programa. Bueno, escuché a Alfredo y diría que no tengo nada que añadir, sino más bien aplaudirle la forma tan clara, tan categórica como refirió la coyuntura política nacional. Estamos ante una maniobra descarada, vulgar de la dictadura para tratar de dividir a la oposición, para tratar de ganar legitimidad internacional. Una maniobra que no tiene ninguna posibilidad de prosperar en tanto que la población se mantenga firme como se ha mantenido, sabiendo que esas son unas elecciones falsas, que eso no es ninguna elección, que eso no resuelve ningún problema, que en Venezuela los problemas pasan por una elección presidencial de verdad, transparente, donde el voto de la gente cuente. Y decía Andrés, con la autoridad moral de haber sido candidato y haber ganado y haber sido víctima de un robo descarado de su victoria electoral, que el voto no vale. Y es que la dictadura lo ha despreciado todo, así como ha devaluado la moneda, así como ha destruido la economía, así como ha liquidado la infraestructura, así ha destruido el voto. El voto vale lo que vale una pensión del seguro, que no vale nada. En Venezuela se destruyó el salario y se destruyeron las pensiones. Pero a ese mismo nivel de destrucción de las pensiones del seguro, de las pensiones de vejez, llegó el voto. El voto no cuenta porque el voto ha sido pervertido por unos organismos electorales corrompidos, por un sistema que asigna los cargos a quien el régimen quiere. De manera que lo que corresponde frente a esta farsa del 21 de noviembre es una posición firme, una posición alineada con nuestros aliados de negociación, y que esa negociación conduzca a un acuerdo en el cual el pueblo venezolano decida de manera soberana su destino. Bueno, tenemos problemas técnicos. Si podemos hacer una conexión telefónica con él, yo diría que sería más conveniente para no depender de la señal de internet. Sí, lo tenemos. Adelante. Continúa. ¿Aló? Ajá, continúa, Agustín. Bueno, decía que para la inmensa mayoría de la gente de Venezuela, el voto es un instrumento muy importante. Este es un pueblo civilista, civil, un pueblo que quiere su democracia, que cuando lo ha votar. Sí. Agustín, si me oyes, vamos a hacer un contacto telefónico contigo para salir vía telefónica, porque vía Zoom no se está oyendo. Está muy complicado, se desvirtúa la voz y no te oímos absolutamente nada. Entonces ya vamos a continuar con nuestro invitado para la conversación que tenemos prevista para el día de hoy, el doctor Agustín Berríos, hombre público y activista de la democracia y de la libertad. Bueno, con él queríamos también no solamente abordar el tema político del país, ya lo tenemos, no, sino que queríamos hablar también del tema económico, porque él es un especialista de esta materia, en el que, y por considerar que el día de ayer el Fondo Monetario Internacional sacaba un estudio hecho de países donde se pudiera hacer inversión, o dicho de otra manera, donde más riesgo tenía la inversión privada, bueno, sacaba a Venezuela en el puesto número 188 de 190 países. Exactamente. Sí, Detrás solamente estábamos por encima de dos países. Dos países africanos. Sí, ¿verdad? Dos países africanos. Tenemos, Agustín. Bueno, continúa. Entonces estabas analizando el tema de político, el tema de las elecciones, el tema del voto, y bueno, y luego yo había agregado en este interín que tuvimos, había agregado, para que lo abordes de una vez,
lo dicho por el Fondo Monetario Internacional, que Venezuela ocupaba el puesto 188 de 190 países con más riesgo para la inversión privada en el mundo. Adelante. Bueno, déjeme cerrar el tema este de la farsa del 21 de noviembre. Yo no sé hasta dónde se logró escuchar, pero decía que escuché a Alfredo Ramos, por cuyo testimonio de lucha tengo una inmensa admiración, y me pareció que lo dijo de manera muy cabal y muy completa. Los venezolanos somos un pueblo cívico, un pueblo que amante de la democracia. En verdad fuimos foro y faro de democracia en América Latina, cuando América Latina estaba plagada de dictaduras. Nosotros no nos van a dar lecciones de democracia unos dictadores. Nosotros queremos la democracia, queremos votar, pero queremos votar de verdad, votar y elegir. Y esto que está planteado no es elección, esto es una farsa con la cual el régimen busca ganar alguna legitimidad que no la va a lograr, lavarse la cara que no se la puede lavar porque está manchada de todo tipo de inmundicia, y dividir a la oposición y debilitar la inmensa coalición internacional que se ha formado, encabezada por Estados Unidos, Colombia, a la cual de alguna manera se suma ahora la Unión Europea, reclamando que en Venezuela haya lo que tiene que haber en toda sociedad moderna: una consulta a la soberanía popular, para que sea la soberanía popular la que resuelva el destino nacional. Y eso es lo que no está planteado, eso es lo que el régimen niega. El régimen ha montado una farsa el 21 de noviembre con despojando a los partidos de sus símbolos, de su tarjeta, entregándole los partidos a unos alacranes que son instrumentos del régimen, inhabilitando a los líderes auténticos, dejando fuera del derecho a votar a los 6 millones o 7 millones de venezolanos que han tenido que salir del país, un país del que nadie emigraba, sino un país que no había recibido gente, que han tenido que salir por la persecución, por el hambre, por la desesperación de la crisis económica, por la asfixia, la falta de libertad. De manera que esa farsa del 21 de noviembre no se va a legitimar. Hay factores que quieren participar, bueno, yo no los juzgo, pero como dice un amigo mío sobre los que se van del país, bueno, yo no puedo jugar al que se va del país porque no se va porque quiere, se va por desesperación, pero esto no se resuelve yéndose. Bueno, esto no se resuelve participando en una farsa de cohabitación. Tenemos ejemplos, estos 4 gobernadores de Acción Democrática que se inclinaron y se doblegaron frente a la constituyente, gobiernan en sus estados, son líderes de sus estados, resuelven algún problema. No, al revés, lo que hicieron fue en el fondo quitarle combatividad a esos estados. El Táchira era uno de los estados más combativos en la búsqueda de recuperar la democracia, y después de participar en esa farsa, lo que hubo fue una reducción de la combatividad democrática y civil del Táchira, porque el resultado de una cohabitación de esta naturaleza no es sino una especie de capitulación. Por eso el grueso de la población no cree en eso, no lo convalida, y por supuesto esperamos que el presidente Guaidó diga oportunamente una palabra clara sobre eso. Yo quiero expresar públicamente mi admiración por la declaración tan contundente, tan sólida y tan bien construida de la causa R, porque tiene un elemento muy importante, que es la coherencia. La coherencia es la base de la autoridad moral y de la credibilidad. Y la gente, si algo exige a los políticos, es que seamos coherentes. Coherencia no es como un dogmatismo. Se puede cambiar de posición por procesos, porque hay circunstancias distintas. Por ejemplo, dijimos no vamos a votar en la farsa del parlamentaria del 6 de diciembre porque es una farsa. La convocó un CNI y todo, no se respetó la voluntad popular en el 2015. Bueno, esas condiciones que nos llevaron a esa posición, que fueron validadas por esa consulta que acaba de mencionar Alfredo, esas condiciones se mantienen y han empeorado. De manera que, para ser coherente con la consulta del 16 de julio, con la consulta del 12 de diciembre, con la posición que tuvimos frente a las parlamentarias, tenemos que mantener una línea consistente, una línea coherente, una línea recta, y tenemos que mantener una línea en alianza con los apoyos internacionales cruciales. La comunidad internacional nos está apoyando en el rescate de la democracia, no en farsa de esta naturaleza. La comunidad internacional está presionando por una elección verdadera, no por una farsa. Y sí, nosotros tenemos que, hoy por hoy, entender que para la solución venezolana es crucial la acción internacional. Entonces no podemos
dejar la estacada, dejar de, digamos, abrazar un chorro de agua a esa inmensa coalición internacional que reconoce al presidente Guaidó y que clama y reclama por una elección verdadera y que reclama que se monte una mesa de negociación de verdad y que en esa negociación se acuerde una salida electoral en que el pueblo se exprese y se respete la voluntad popular. Agustín, algunos que defienden esto califican esto de abstencionismo. ¿Una posición como esta es abstencionismo? No, la abstención es un instrumento porque que los pueblos tienen derecho a usar. Cuando la elección es una farsa no es abstención, es simplemente rechazar a convalidar una farsa. Rechazar la farsa. Es negarse a participar en una farsa. Los venezolanos hemos votado y hemos votado masivamente. La elección parlamentaria del 2015 tuvo una participación electoral cercana al 80%, más que una elección presidencial. Eso reveló la inmensa voluntad de votar de los venezolanos. Cuando estábamos buscando las firmas para los revocatorios en 2016, hubo venezolanos que heroicamente fueron de un pueblo a otro pueblo, de un estado a otro estado para firmar por el revocatorio. Y cuando íbamos a convertir la mera firma en el revocatorio en un plebiscito moral contra el régimen, con unos jueces penales del interior, el régimen suspendió el revocatorio. De manera que los venezolanos queríamos votar, queríamos expresarnos en el revocatorio, nos expresamos en la parlamentaria, y que hay una elección verdadera, el pueblo venezolano acude masivamente a votar. Lo que no acude el pueblo venezolano es a farsa, porque además el cuento de que vamos a preservar posiciones. Se preserva la posición de la gobernación de un estado cuando si el régimen reconoce esa gobernación, que la reconoce por alguna forma de cohabitación o de acuerdo, porque a Andrés Velázquez, que no se prestó a nada de eso, no se lo reconocieron. A Juan Pablo Guanipa, que se negó a convalidar la constituyente espuria, le despojaron de su cargo, habiendo ganado limpiamente la gobernación. Antonio Ledesma, que derrotó 2 veces a la dictadura en la principal circunscripción electoral del país, que es el área metropolitana de Caracas, no solamente le quitaron las competencias de los presupuestos, sino que finalmente lo pusieron preso. De manera que cuando el régimen reconoce a algún funcionario electo, es por algún tipo de cohabitación. Ahora ese funcionario gobierna de verdad, resuelve los problemas de verdad, lidera su estado de verdad, lidera su municipio de verdad. No, tiene que convivir y cohabitar en condiciones cada día más indignas. Y termina sacrificándose como dirigente, porque no es que conquistamos una posición, no, es que perdemos un dirigente, porque el dirigente que participa de eso ya no es lo mismo. Porque una cosa es fundamental frente a las dictaduras, es la autoridad moral. El arma principal frente a una dictadura que tiene las policías, que tiene los tribunales, que tiene los militares, que tiene las armas, que tiene la fiscalía, que tiene la capacidad de manipular, que ahora que permitió el Banco Central y pulverizó la moneda y que tiene la capacidad de decretar sueldos, aumento de sueldos chimbos que no valen de nada, frente a esa dictadura que tiene todo el poder formal, el poder más importante que tiene la sociedad, que tiene el hombre, que tiene el líder, es el poder moral, el poder de su consistencia, de su dignidad. El régimen puede controlarlo todo, mientras que no controle nuestra conciencia, mientras no perfore nuestra dignidad, el régimen no puede con Venezuela. Y eso es lo que ha ocurrido. El régimen tiene los tribunales, tiene los ministerios, tiene las Fuerzas Armadas, pero el régimen no tiene la conciencia nacional. El régimen no ha podido doblegar la dignidad nacional. Y eso es muy importante. Yo digo a los que preguntan si el voto vale en Venezuela, bueno, pregúntenle a 3 personas. Pregúntenle a Antonio Ledesma, que ganó 2 veces la alcaldía metropolitana y lo despojaron del cargo, del presupuesto, de las competencias y luego de su libertad. Pregúntenle a Andrés Velázquez, que ganó un estado estratégico como Bolívar, que es el estado de los recursos más fabulosos del país, de la ideología más fabulosa de América Latina, que después que el CNE había reconocido su victoria, se la despojaron en forma descarada, ni siquiera cuidaron la forma. O pregúntenle a Juan Pablo Guanipa, que ganó las primarias a Manuel Rosales en forma limpia, derrotó a la dictadura en un estado de la importancia del Zulia, y luego, porque no traicionó su palabra y no reconoció una constituyente inconstitucional, espuria, ilegítima, entonces lo despojaron de su cargo. Claro que los venezolanos queremos votar, pero queremos votar de verdad, no cohabitar. No, no en una simulación. Esto es muy claro, esto es absolutamente claro, y la gente lo tiene claro. Y la gente cuando la elección
sea una elección verdadera, la gente participa como participó en el Así 2015. O sea, que la gente quiere votar de verdad, no en una Quiere farsa. votar de verdad, y la gente tiene una posición no porque se lo diga fulano o sultano. El día que la gente vea que una elección de verdad, la gente vota, aunque esta dirigencia le diga que no vote. Así es. Mientras que la gente sepa que la elección es una farsa, se puede poner de acuerdo por unanimidad todos estos partidos, que afortunadamente todos están, porque la causa no está, y Alianza Bravo Pueblo no está, y muchos no están, pero digamos, se puede poner de acuerdo todos en llamar a votar, y si la gente sabe que es una farsa, la gente no convalida una farsa. Y una cosa que tenemos que tener presente, Andrés, es que hoy por hoy la gente, después de 20 años de sufrimiento, está altamente politizada y consciente e informada. No habrá periódicos, no habrá televisoras, habrán cerrado Radio Caracas Televisión y habrán confiscado muchos periódicos, pero la gente, como dicen, él no sabe leer, pero lo escribe. La gente se entera de la verdad. La gente sabe que esto es una farsa y la gente no convalida farsa. Para terminar, Agustín, un comentario sobre ese tema del FMI colocando a Venezuela en el último lugar en relación al riesgo de inversiones en Venezuela. Bueno, el FMI tiene una forma de ponerse en algunas estadísticas, porque sabemos que hace tiempo que el Banco Central no envía las estadísticas de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, y sin embargo, de alguna manera logra ubicar a Venezuela. Hay estadísticas peores, Andrés. Yo participé en un foro sobre educación, y los panelistas que estaban de otros países decían que Venezuela no se podía calificar porque no había ninguna información sobre Venezuela. En algunos casos Venezuela ha salido hasta de las estadísticas. Ahora, esto es lo claro. Venezuela, que era la cuarta economía de América Latina, una economía pujante, próspera, está reducida a niveles, no sabemos cuál. Yo creo que Venezuela debe ser la economía 1/10 de América Latina, pulverizada, según mi cuenta, sí, por debajo de países mucho más medianos, y en niveles de pobreza a nivel de Haití, por debajo de Nicaragua, siendo un país de un potencial inmenso de recursos naturales y con una población tremendamente productiva y preparada. Bueno, pero no olvidemos que de Venezuela han salido más de 6 millones de venezolanos, que son lo que los sociólogos llaman la punta dinámica de la sociedad, la fuerza más productiva, la gente en la edad más productiva de la vida, profesionales de 20, 30, 40 años, empresarios que no se doblegaron, que están creando empleo en otras partes del mundo. Y esa estadística del Fondo Monetario es un retrato más del drama de un país en el cual el régimen lo ha destruido todo, menos la voluntad de lucha de la gente. Lo ha destruido todo menos el ansia de libertad de la gente. De manera que ese dato es importante, y sobre ese dato tendremos que iniciar la reconstrucción del país. Y si algo a mí me parece importante decir, y yo se lo digo mucho a la gente, es que cuando uno piensa en la tarea de reconstruir el país, nada más hermoso para cualquier venezolano de los próximos años que poder poner su hombro y su talento y sus brazos al servicio de la reconstrucción del país, que va a ser una tarea hermosa y que nos va a convocar a todos. Sí, bueno, gracias Agustín Berrío. De verdad que con él. Muy sí, explícita, de verdad, la exposición, sobre todo el tema de la convocatoria, sí, de esta farsa, ¿verdad? Gracias, Agustín. ¿Verdad? Un abrazo, Andrés, un abrazo, Alfredo. Gracias, y un abrazo igual, pues. Sí. Saludos. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte y ya venimos para continuar con su programa Contigo, Andrés Velázquez. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Aquí estamos de nuevo con su RCR 750 y su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles. Bueno, esta es la última parte del programa. No voy a terminar el programa sin hacer un comentario que generó ayer mucha actividad en las redes. Es la Asamblea Anual de Fedecámara. Allí fue o estuvo presente en esa instalación Telsi Rodríguez. Tuvo el régimen presente allí y estuvo, bueno, y además con sus mismos ataques, en este caso a la iglesia, con sus mismas mentiras. La crisis económica que hay en Venezuela es culpa de factores externos, así lo dijo. A los curas los mandó a quitarse la sotana porque leyeron una carta de el cardenal Parolín pidiendo que haya diálogo, que haya una negociación seria, seria y con límite de tiempo. Y con límite de tiempo y solución. Exacto. De fondo. Entonces, bueno, enseguida le cayó a palo a eso. Yo puse Alfredo, en mis redes, un mensaje duro. Yo califiqué eso de vergonzoso. Y mucha gente calificó eso también de un acto de sinvergüenzura por parte de esa cúpula empresarial. Tu visión de este tema. Mira, la dictadura tiene un plan de normalización. La dictadura lo que quiere es que esos sectores definitivamente entren en un proceso de cohabitación. Y eso incluye a la cúpula empresarial que se está prestando para normalizarle la dictadura a Nicolás Maduro. Como también algunas dirigentes políticos de algunas organizaciones políticas también pretenden normalizar y cohabitar con la dictadura de Nicolás Maduro al convalidar la elección regional. Y eso es un acto de rendición y de claudicación ante la dictadura. Por eso reivindico el comunicado nuestro. Importante ese comunicado porque definitivamente los sectores políticos, la gente que hemos venido luchando durante años por desplazar, desalojar del poder a esta dictadura, a este conglomerado criminal que asaltó y usurpa el poder en Venezuela, debemos hablarle claro y con la verdad a Venezuela. Yo creo que, fíjate lo que dijo Agustín Berrío, importante. No creamos, aquellos que creen que la gente no va a votar porque nosotros le estamos diciendo de que no vaya o no vaya a participar, están, no saben la realidad de este país y no conocen, tan equivocado al pueblo venezolano. La gente no va a convalidar esa farsa porque sabe que es una farsa, que esas no son elecciones, que eso es una simulación, un simulacro de elecciones y que no va a dar
no va a participar en una elección donde no elige, donde vota pero no elige, para convalidar, para legitimar a esta dictadura que ha destruido este país. Por eso están subestimando a la gente. Están subestimando a la gente, Sí. como también la subestima la cúpula de Fede Cámara al tratar de convalidar y cohabitar con la dictadura, creyendo que los verdaderos empresarios, los que han sido arruinados, a los que los han expropiado, a los que no tienen ninguna posibilidad de vender sus productos, por ejemplo, el sector agrícola. Mire, cómo ha sufrido la gente del sector agrícola. Y cómo le ponen alma, corazón y Esos vida. son los verdaderos empresarios. Y que saben que la solución del país pasa definitivamente por la salida de Nicolás Maduro y la convocatoria a unas elecciones presidenciales, que es el clamor, el sentimiento de la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Por eso, de verdad que mucha gente equivocada, gente que lo que ha hecho, bueno, ese plan, como digo, el plan de normalizar y cohabitar con la dictadura, que bueno, que el pueblo al final le va a pasar por encima y los va a dejar solos. El 21 de noviembre vamos a ver de verdad lo que va a ocurrir cuando este pueblo decida no convalidar esa farsa electoral, y los va a dejar solos como dejó a Maduro solo el 6 de diciembre del año pasado, porque la cifra real de participación en ese proceso electoral, eso llegó al 10%. Sí. El 90% de los venezolanos no participó en esa farsa del 6 de diciembre del año pasado, y lo mismo igual va a ocurrir el próximo 21. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a amanecer el día 22? Así es. Yo diría que igual o peor. Igual o peor. Pero una cosa importante, Andrés, que la gente nos dice, bueno, estamos de acuerdo, no hay que convalidar esa elección y esa farsa de Nicolás Maduro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, resistir. Continuar en la lucha. Tal vez empujar el tema de la agenda integral de salvación nacional. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, tal vez creo que lo dije en una reunión nacional. Nos quedan pocos minutos. Construir un movimiento nacional por elecciones presidenciales en este país. Organizar a la gente en cada rincón de este país con un movimiento que exija elecciones presidenciales, Andrés. Yo creo que nosotros nos sale eso, más allá de los partidos donde podamos incluir organizaciones sindicales, gremiales, empresariales, a todo aquel de verdad que siente este país, que sabe que la solución pasa por esas elecciones presidenciales, comenzar toda esta etapa de organización del pueblo para esas elecciones presidenciales, Andrés. Sin rendirse. Así es, sin rendirse, sin doblarse, sin dobleces y medias tintas, y manteniendo de verdad firme nuestra posición. Yo estoy seguro que nosotros lo vamos a lograr. Fíjate lo que ocurrió en Cuba. Andrés, ¿cuándo íbamos a pensar que en Cuba se iban a dar ese tipo de manifestaciones en la lucha por la libertad? No están peleando, no están luchando por el tema de la comida, por el tema de la pandemia, que por supuesto son problemas que tienen. El grito del pueblo cubano es libertad, lograr libertad, y la libertad pasa por un cambio político de gobierno. Bueno, rescatar la democracia, que es el gran objetivo, es rescatar el país. En esos términos ponemos la lucha y la resistencia en este momento. Hemos llegado al final del programa. No quiero despedir el programa sin antes hacer llegar a todo el pueblo colombiano nuestro saludo, nuestra solidaridad. Ayer estaban de fiesta patria. Era su fiesta de independencia el día de ayer, y desde aquí queremos darle un abrazo a todo el pueblo colombiano, a su gobierno democrático, a sus instituciones democráticas hoy sometidas a presión y bajo ataque de grupos izquierdosos, comunistas, que quieren llevar la ruina a ese país. Y y queremos sencillamente agradecer también por la solidaridad que estamos teniendo de parte de Cuba, de parte de Colombia, en relación
al recibimiento que hacen de toda nuestra diáspora. Eso se lo agradecemos infinitamente en el alma. Y desde aquí, al igual que lo pedimos para Venezuela, no rendirse igualmente. Estamos juntos en esta pelea, estamos juntos en esta lucha por la democracia y por la libertad y, por supuesto, junto al pueblo cubano y junto al pueblo nicaragüense. Muy buenas tardes y muchas gracias, invitándolos para la próxima semana. Buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.